Anatolia, en el desierto y montañoso corazón de Turquía, guarda las ruinas de la que una vez fue capital del Imperio hitita, la ciudad de Hattusha. Nuestros investigadores están aquí para recrear el aspecto de la ciudad cuando estaba gobernada por Hattusili, el último emperador hitita, y para descubrir pistas que revelen por qué desapareció esta superpotencia. Tessa Dunlop es historiadora licenciada por la Universidad de Oxford. Examinará los restos de la civilización perdida, rastreando el legado de un pueblo olvidado por la historia. Durante 3000 años, todo lo que se sabía de los hititas era un par de referencias en la Biblia. Jesse Karp es ingeniero. Ha pasado varios años estudiando en Turquía, conoce el idioma y ansía investigar los edificios monumentales de la ciudad. En esta parte, los constructores utilizaron 64.000 ladrillos que pesaban unas 2.500 toneladas. En su día fue una fortificación vanguardista. Hace 4000 años, los hititas surgieron como una poderosa tribu que controlaba las remotas montañas de Anatolia. En los 5 siglos siguientes, sus poderosos reyes ampliaron sus fronteras hasta las antiguas tierras de la Biblia, conquistando imperios a su paso. En el siglo XIV a.C., en tiempos de Hattusili, los hititas solo tuvieron un rival a su altura, el antiguo Egipto gobernado por el faraón Ramsés. El conflicto entre estos dos imperios determinó el curso de la historia. Pero mientras Egipto se convirtió en la civilización más famosa del mundo antiguo, los hititas no dejaron rastro. ¿Por qué? La investigación comienza en el que fuera acceso principal de Hattusha, la Puerta del León. Tessa está con el arqueólogo Julian Bennett. Quiere averiguar cuándo descubrieron los exploradores europeos este lugar, solo conocido por relatos de viajeros y leyendas locales. Debió ser muy emocionante descubrir una ciudad perdida, una ciudad hitita. Sí, y tan bien conservada. Pero no se empezó a excavar hasta la década de 1890. Pero ¿por qué construir una capital en una región tan inhóspita, con un clima extremo y a casi 2000 metros sobre el nivel del mar? Tessa, esta es la Puerta del León, una de las entradas principales a la ciudad santa de Hattusha. Son unos animales magníficos, ¿verdad? Lo son, con la boca abierta y la lengua. Has mencionado que este lugar es una ciudad, y a pesar de que debía ser fácil de defender, no entiendo por qué eligieron un lugar tan árido, inhóspito y de clima extremo. En aquella época el clima era muy diferente. Todo era más verde y húmedo, con árboles alrededor y tierras de labranza. Hace 35 siglos, las tierras que rodean Hattusha tenían un aspecto muy distinto y también la aproximación a la ciudad. Los restos arqueológicos demuestran que la Puerta del León estaba flanqueada por 2 torres rectangulares de unos 15 por 9 metros. Los leones que la custodiaban eran un símbolo tradicional hitita de protección. El ingeniero Jesse Karp está en el antiguo perímetro de la ciudad con el especialista en ejércitos de la Edad del Bronce Thomas Zimmerman. Juntos examinan las prácticamente inexpugnables fortificaciones de Hattusha. Thomas, ¿qué es esto? Parece una muralla antigua. Eso es. Caminamos sobre los restos de una de las fortificaciones más antiguas de la capital hitita, que datan de finales del siglo XVII, principios del XVI a.C. Si esto era una fortificación, ¿para qué servían estas cavidades a lo largo de la muralla? Son peculiares, ¿verdad? Se denominan murallas de casamata y consistía en 2 muros paralelos que cada 2 metros o 2 metros y medio eran atravesadas por muros transversales. Las cavidades que formaban eran rellenadas de escombros y tierra. Así que en estas cavidades se compactaban con tierra y escombros. Exactamente. Era una forma muy eficiente de fortificar la ciudad, ya que soportaba perfectamente los envites de un ariete. Utilizando esa técnica, los ingenieros hititas fueron capaces de construir murallas extremadamente gruesas y duraderas en mucho menos tiempo que si las hubieran hecho del modo convencional. Con 6 metros de grosor, las murallas tenían paredes transversales cada 3 metros, formando una serie de cavidades que se llenaban de tierra y piedras.
En su interior se vertían escombros y tierra para formar la base. Una reconstrucción moderna permite a Jesse hacerse una idea de la escala original. Sobre la base se ha construido este tramo de 60 metros de largo, con 64.000 ladrillos de barro, y pesa 2.500 toneladas. Una muralla como esta se extendía cerca de 5 kilómetros alrededor de toda la ciudad, necesitando 2,5 millones de toneladas de ladrillos de barro. Una vez terminada, se convirtió en una de las mayores de este tipo jamás construidas. Las fortificaciones formaban parte de un inmenso programa que, al parecer, dirigía el mismo príncipe Hattusili, uno de los grandes gobernantes hititas. Su mayor monumento guarda la puerta sur de la ciudad de cara a Egipto. El impresionante terraplén de Yerkapi es un misterio. Con casi 250 metros de largo y 75 de ancho, estuvo coronado por torres. Su cima se alcanza a través de 102 empinados escalones. Jesse y Thomas han subido para intentar averiguar el propósito de este edificio piramidal. Thomas, esto parece la entrada de un edificio colosal. Así es. Esto forma parte de una construcción monumental del siglo XIII a.C., a finales del Imperio Hitita. Estamos ante la llamada Puerta de la Esfinge, originalmente flanqueada por 2 esfinges monumentales. Aún se puede apreciar parte de ellas. ¿Se trataba de una construcción defensiva? Eso pensábamos, pero existe otra versión. Deja que te enseñe algo. Justo bajo el terraplén se abre un estrecho túnel de casi 100 metros de longitud. Es uno de los muchos que conducen fuera de las murallas de la ciudad. Impresionante. Se trata de un falso arco. Se ven las piedras clave perfectamente alineadas encima. Sí, soportan cientos o miles de toneladas de tierra, escombros y piedra. Parece una estructura muy resistente. Probablemente la construyeran sobre un molde de arena que luego retiraron. Exacto. También hay otro detalle interesante. Sabemos que el suelo estaba recubierto con una capa de yeso blanco para reflejar la poca luz que entraba por la puerta. ¿Para iluminar el camino? Sí. Se cree que estos túneles se utilizaban para la defensa de la ciudad y para lanzar ataques sorpresa contra los enemigos que intentaran asediarla. Pero desde abajo Thomas y Jesse se dan cuenta de que también podían servir a otro propósito. Se trata de una construcción impresionante, pero ahora que estoy aquí abajo, no me parece una fortificación. De hecho, parece invitar a la gente a subir hasta aquí. Es fácil de escalar. No parece muy defensiva. Exacto. No se trata de una construcción defensiva, sino de un enorme monumento ritual para mostrar la importancia política y religiosa de la capital hitita. Imaginémoslo como un gigantesco escenario, con los sacerdotes saliendo por la puerta de la Esfinge, llevando la estatua de algún dios. Y el pueblo aquí, contemplando la ceremonia, con brillantes atuendos y el aire lleno de música y de incienso. Así que este gigantesco edificio era más bien ornamental, un despliegue. ¿Sí? Una exhibición del poder de Hattusha. Eso es. Pero además de servir para las celebraciones, la pirámide simbolizaba algo más. Una pista se halla en la puerta. La Esfinge, una criatura mitológica procedente de Egipto. Intentando comprender por qué el terraplén fue decorado con esfinges egipcias, Tessa decide verlo todo desde otra perspectiva. Desde el aire se distingue claramente la meseta sobre la que fue construida la ciudad. Lo que es más importante, se ve la posición de Yerkapi entre las montañas de Anatolia. Ahora queda claro por qué está orientada hacia Egipto. Desde aquí arriba se aprecia claramente la escala del terraplén de Yerkapi. Es magnífico, reluciente y enorme, y tiene más de 3.000 años de antigüedad. Puedo imaginar lo que debía ser para una embajada egipcia procedente del sur, ver una pirámide tan intimidatoria. Esto es lo que veían los egipcios que llegaban a Hattusha en el siglo XIII a.C.
un símbolo glorioso del poder del imperio hitita, y una advertencia para cualquier embajada de que no trataba con un inferior, sino con un igual. Pero en 1274 a.C. el equilibrio de poder cambió. El faraón Ramsés quería afianzarse como nuevo rey de Egipto, y buscando la gloria en el campo de batalla, su primer objetivo fue el imperio hitita. A continuación, nuestros investigadores examinarán los edificios y la tecnología armamentística que utilizó el príncipe Hattusili para salvar a su ciudad del desastre militar. Los investigadores Tessa Dunlop y Jesse Karp están en Hattusha, capital del imperio hitita, hace más de 3000 años. Ya han conseguido recrear el aspecto de la increíble pirámide de Yerkapi usada para celebraciones rituales y han examinado las inmensas murallas de casi 5 kilómetros que rodeaban la ciudad. Ahora investigan el momento crítico que cambió el mundo hitita, su mayor batalla contra su mayor enemigo. Las sólidas fortificaciones de Hattusha la protegían de casi cualquier ataque, pero para resistir un asedio tuvieron que idear otros recursos. El ingeniero Jesse Karp se encuentra en las montañas a más de 3 kilómetros de Hattusha. Aquí busca el recurso más importante para la ciudad, el agua. La de Hattusha procedía de manantiales como este en las montañas. Actualmente el agua es canalizada hasta unos embalses artificiales, muy similares a los que una vez crearon los propios hititas. Jesse sigue el curso del agua hasta un valle que ahora corre paralelo al yacimiento. Pero los restos que verdaderamente demuestran cómo se suministraba el agua a la ciudad se encuentran cerca de la Puerta del León. Aquí un sistema de tuberías de arcilla llevaba el agua desde los manantiales hasta la ciudad. Fue el sistema de abastecimiento de agua más avanzado de su época. Pero el enemigo podía descubrir estas tuberías y cortarlas o envenenar el agua. Así que para proteger su abastecimiento, los hititas construyeron depósitos dentro de la ciudad. Las investigaciones demuestran que este era uno de los 7 que había repartidos por Hattusha. Y eran una maravilla de la ingeniería. Este medía 60 metros de largo por 90 de ancho y tenía 1,5 metros de profundidad. Con una base de roca impermeable y paredes de piedra caliza revestida de arcilla, el depósito tenía capacidad para unos 7,5 millones de litros. Suficientes para que una población de 10.000 habitantes resistiera un asedio durante 200 días. Con las defensas preparadas, el príncipe Hattusili dejó la ciudad en el 1274 a.C. Nombrado jefe del ejército hitita, marchó a enfrentarse a Ramsés, faraón de Egipto y el gobernante más poderoso del mundo antiguo. La disputa tenía que ver con las fronteras. El imperio hitita se había extendido rápidamente y ocupaba ricas tierras que Egipto reclamaba como suyas. En la ciudad fronteriza de Kadesh, los dos ejércitos se prepararon para luchar. Por primera vez en la historia del mundo, tenemos una gran batalla librada entre naciones. No se trataba de tribus ni de ciudades rivales, sino de hititas contra egipcios. Durante más de 3000 años, los únicos relatos conocidos de la batalla eran los grabados en los templos egipcios. Estos sostienen que Ramsés se hizo con la victoria. Cuando Hattusha fue descubierta, los arqueólogos encontraron miles de tablillas escritas. ¿Coincidían las historias? Antes los expertos tenían que descifrarlas. La historiadora Tessa Dunlop investiga los registros hititas en el museo local. Esto es una tablilla cuneiforme. Si observamos con atención, podemos ver una serie de intrincadas impresiones. Cada una representa una sílaba o sonido. El siglo pasado, un grupo de expertos intentó descifrar su contenido. Tras un trabajo agotador, los estudiosos descifraron las tablillas y descubrieron una gran cantidad de información, incluido el relato hitita de la batalla de Kadesh.
La batalla de Kadesh, a la que el faraón egipcio Ramsés hacía referencia como la victoria más impresionante de su país, es descrita de un modo muy diferente en las tablillas hititas. El relato hitita describe cómo Ramsés fue engañado por Hattusili para dividir su ejército en dos. Cuando se acercaba a Kadesh, los hititas, que supuestamente estaban a varios días de distancia, atacaron con su poderosa fuerza de carros. Al principio, los hititas superaron a las fuerzas egipcias y casi matan a Ramsés, pero la llegada de refuerzos salvó la vida del faraón. Cuando Ramsés regresó a su país, ordenó que los templos egipcios registraran este dramático suceso y cómo él, personalmente, había cambiado el curso de la batalla para dar la victoria a Egipto. ¿Pero estaba contando la verdad? Tessa se encuentra con el arqueólogo Julian Bennett examinando los sucesos de la versión hitita. Los faraones egipcios eran famosos por su dominio de la propaganda, y Ramsés cuenta la historia de un modo que los hititas contradicen. ¿No es así? Sí, el relato de Ramsés es público, para conocimiento del pueblo egipcio, y afirma que ganó la batalla. Pero los datos hititas son oficiales, no para difusión pública, y en ese sentido son más objetivos. Entonces, a pesar de lo que dijo Ramsés, los egipcios fueron derrotados por el general Hattusili. Sí. La victoria sobre la potencia extranjera tuvo importantes consecuencias internas. Al salvar Kadesh de la carnicería egipcia, Hattusili se convirtió en un héroe nacional. Pero según los informes hititas, el rey, sobrino de Hattusili, molesto por el éxito de su tío, empezó a tramar su caída. Hattusili decidió actuar para romper el tabú más sagrado de la cultura hitita y hacerse con el trono. Y como han descubierto nuestros investigadores, sus acciones desembocarían en el proyecto de construcción más ambicioso jamás emprendido en Hattusha. Nuestros investigadores están en Hattusha, capital del Imperio hitita, un pueblo mencionado en la Biblia, pero olvidado durante más de 3000 años. En Turquía, en las remotas montañas de Anatolia, ya han descubierto los secretos del gran éxito militar de los hititas. Ahora su objetivo es averiguar más del hombre responsable de todo, uno de los últimos y más importantes líderes del imperio, Hattusili. Las inscripciones nos dicen que los hititas tenían leyes muy estrictas sobre el derecho de sucesión al trono, uno de los motivos principales que mantenía unido al imperio. Pero en 1265 a.C., el príncipe Hattusili se lo arrebató a su impopular sobrino, el rey Mutuwali. Hattusili III era un hombre serio que estaba muy preocupado y convencido de que debía tomar el poder porque pensaba que era lo que hacía falta para salvar el imperio. A pesar del amplio apoyo a sus acciones, al derrocar al monarca legítimo y proclamarse rey, Hattusili había quebrantado una de las leyes hititas más sagradas. Y la penitencia por este crimen pudo ser el motivo de que decidiera reconstruir el templo de Hattusha. Junto con el arqueólogo Julian Bennett, la historiadora Tessa Dunlop investiga las ruinas del templo en busca de pistas sobre los ritos llevados a cabo aquí. Es enorme. ¿Podrías orientarme un poco? Se trata de un templo inmenso. Acabamos de entrar por la puerta principal, la puerta ceremonial. Por todas partes hay detalles que llaman la atención. Para empezar, ¿qué es esto? Tessa ha descubierto uno de los objetos más desconcertantes del templo, la piedra verde. En un tiempo se pensó que era un meteorito. Esta es la famosa piedra verde. Dan ganas de tocarla. Su superficie es luminosa y muy suave. Se ha pulido con el roce de la gente que viene a tocarla. La pregunta es, ¿qué hace aquí? Buena pregunta. Es una piedra local, no cabe duda. No procede del cielo ni nada parecido. Pero lo cierto es que algunas tablillas hacen referencia a piedras rituales y sagradas. Esta podría ser una de ellas. Dentro del complejo del templo se encuentra el santuario, rodeado de algunos de los bloques de piedra más grandes de la ciudad. Este es el muro exterior del templo y puedes ver que en algunos bloques de piedra caliza se han labrado columnas. Son enormes, ¿verdad?
Algunos pesan unas 20 toneladas. Son bloques gigantes de piedra caliza. ¿Cómo levantaron unos bloques tan grandes? Con mucha mano de obra, posiblemente esclava, pero también hombres libres. El Sancta Sanctorum es un patio que probablemente quedaba al aire libre. Y detrás el lugar más sagrado de todos, hogar del padre Tormenta Teshub y su esposa, la Madre Sol. Esta es una de las dos salas de culto, y volvemos a ver la misma piedra verde. Es un cuadro casi perfecto. Esta sala parece íntima y acogedora. Sí. En esa esquina hay un pie de estatua. Este era el templo de Teshub y su esposa. Las tablillas hititas nos cuentan algunos detalles de las estatuas. Y hay una que se refiere a la de Teshub como de oro. Recreando el plano del gran complejo del templo, vemos que era el edificio más grande de la ciudad, con 60 metros de largo por 42 de ancho. Dentro del Sancta Sanctorum encontramos el lugar exacto en el que residían Teshub, el dios tormenta, y su consorte, la Madre Sol. Lugares a los que solo podían acceder el rey, la reina y altos dignatarios. A pocos metros, el ingeniero Jesse Karp busca el yacimiento de roca utilizado para los enormes cimientos del templo. Se encuentra junto a un enorme afloramiento de roca del que los hititas extrajeron los bloques de hasta 20 toneladas que necesitaban para los cimientos. Estoy en Kesakaya, cortar piedra en turco. Básicamente es una antigua cantera hitita. Lo que vemos aquí es una grieta en la que los hititas metían cuñas de madera que luego empapaban en agua. De ese modo la madera se hinchaba y partía grandes bloques de roca. En el museo local de Corum, el arqueólogo Thomas Zimmerman muestra al investigador Jesse Karp una reconstrucción de los grandes muros del templo. Obviamente esto es una sección transversal de un antiguo edificio hitita. ¿Podrías hablarme de los métodos de construcción que utilizaban? Por supuesto. Esencialmente se trata de unos cimientos de piedra caliza y un bastidor de madera con ladrillos de barro como superestructura, cubierta por un techo plano de tablas sellado con barro. Las construcciones modernas van fijadas a los cimientos. ¿También las hititas? Sí. Esto de aquí es un doble agujero preparado para fijar el bastidor de madera a los cimientos de piedra. ¿Cómo hicieron un agujero así hace miles de años? Con un taladro de bronce. Para demostrar la forma de perforar de los antiguos hititas, Jesse cuenta con el guía local de Atusha, Anan Ozel. Aquí tenemos una réplica de un antiguo taladro hitita. Los obreros podían perforar hasta 7 centímetros a la hora con uno de estos artefactos. Vamos a demostrar cómo funcionaban. El taladro tiene una pieza de bronce que gira sobre la roca dura, haciendo un agujero tubular que se usa como punto de fijación para el armazón de madera y ladrillo del templo. A partir de una investigación detallada podemos reconstruir el modo en que los hititas levantaron su gran templo hace 3500 años. Comenzaron con enormes bloques de piedra caliza que colocaron como cimientos y rellenaron de escombros. A continuación añadieron una estructura de madera que rellenaron con ladrillos de barro y enyesaron para crear paredes de más de 12 metros de altura. El gigantesco y laberíntico Gran Templo fue uno de los más imponentes del mundo antiguo. Para los hititas, las estatuas de la Madre Sol y el Padre Tormenta eran mucho más que ídolos, eran representaciones vivas de los dioses en la tierra. Las tablillas también hablan de los rituales para las estatuas de los dioses. Debían ser lavadas y vestidas a diario. Una de ellas tenía ropajes de oro. También había que alimentarlas, entretenerlas. Se trataba de un sistema religioso muy controlado y estructurado. Pero el Padre Tormenta y la Madre Sol no eran los únicos dioses a los que rendían homenaje. En la parte más alta de Atusha se encuentran los restos de más de 30 edificios. Hace 3500 años eran templos dedicados a los dioses de los pueblos conquistados. La joven esposa de Hattusili, Pudajepa, era sacerdotisa de un reino conquistado por los hititas y cuando su pueblo pasó a formar parte del imperio,
sus deidades fueron incorporadas a la religión. El imperio hitita estaba formado por gente de procedencias muy diferentes. No todos eran hititas. Había distintos grupos con distintos dioses. Así que era una especie de conglomerado de templos dedicados a distintos dioses para contentar al pueblo. Exacto. Debido a eso, los hititas eran llamados el pueblo de los 1000 dioses. Pero no fue una religión lo que unió a todos los pueblos del imperio. Sus archivos revelan que más importantes eran sus leyes. Los hititas eran conocidos como el pueblo de los 1000 dioses. Pero también podría decirse que eran el pueblo de las 1000 leyes, ya que éstas regían todos los aspectos de su vida. La ley hitita era rica y detallada y abarcaba desde el divorcio hasta los límites legales de la autoridad del rey. A diferencia de cualquier otro pueblo de su época, los hititas tenían un sistema legal más preocupado por la práctica que por los castigos. Una de las tablillas ofrece un buen ejemplo del punto de vista hitita sobre la ley. Me refiero a la compensación. Básicamente dice que si una persona quema accidentalmente la casa de un vecino, tiene que construirle una nueva. La idea es la compensación, no el castigo. Es muy importante, muy progresista. El aspecto más importante de la ley hitita era el acuerdo. La astucia diplomática era su gran arma secreta. Forjando su imperio daban a elegir a sus rivales. Se unían a ellos pacíficamente o los aplastaban por completo. Muchas de sus conquistas tuvieron lugar sin desenvainar una espada. Su mayor acuerdo, considerado el primer tratado de paz internacional de la historia, se encuentra en Estambul, una ciudad turca a horcajadas entre Europa y Asia. Aquí la historiadora Tessa Dunlop descubre el motivo secreto que oculta el tratado y las pistas que la ayudarán a entender por qué desapareció el imperio de la historia. Nuestros investigadores intentan descubrir qué le sucedió a Tusha, capital de los hititas, un antiguo pueblo de la Biblia. Hasta el momento han desentrañado algunos de sus grandes secretos constructivos y han recreado el aspecto que tenían sus grandes edificios y fortificaciones hace más de 3000 años. Ahora la historiadora Tessa Dunlop ha viajado a Estambul, la ciudad más grande de la actual Turquía, para intentar averiguar por qué desapareció de repente el imperio hitita cuando parecía estar en la cima de su poder. Estoy en el centro de Estambul, que a menudo suele citarse como la cuna de la civilización, pero en realidad el primer imperio unificado políticamente en Anatolia, que ocupa la mayor parte de la actual Turquía, fue el hitita. Obviamente ellos nunca llegaron hasta Estambul, entonces no existía, pero ahora muchos de sus grandes tesoros están aquí. Estambul es una ciudad de contrastes situada entre Asia y Europa. En medio del bullicio, Tessa se dirige al Museo Arqueológico de la ciudad, un santuario de tranquilidad que alberga lo que muchos consideran uno de los documentos más importantes jamás escritos. Es el Tratado de Kadesh, firmado 16 años después de la gran batalla entre los imperios hitita y egipcio. Tessa se ha reunido con el profesor Ali Dinchol, uno de los principales expertos mundiales en el imperio hitita, para averiguar más. Profesor Dinchol, este es el Tratado de Kadesh, pero me pregunto, ¿por qué se firmó tanto tiempo después de la batalla? Solo después de que Hattusili estabilizara los sucesos políticos de Anatolia, pudo firmar un tratado de paz con Egipto. Es decir, que Hattusili tuvo que reforzar el panorama nacional antes de dedicarse a la política exterior. Sí. ¿Funcionó el tratado? Sí. No hubo más agresiones hasta la caída del imperio hitita. El Tratado de Kadesh trajo la paz entre las dos superpotencias de la época. Con los egipcios como aliados, el imperio hitita tenía poco que temer del mundo exterior. Pero dentro de sus fronteras amenazaban nuevos peligros. Tras alterar por la fuerza la línea sucesoria para proclamarse rey, Hattusili se había labrado poderosos enemigos que querían el trono para ellos. Para proteger a su familia y a sí mismo del peligro, inició un ambicioso proyecto de construcción, una espectacular ciudadela real.
El ingeniero Jesse Karp está aquí con la arqueóloga Elif Denel investigando lo que en la zona se llama Buyukale. Construida sobre una meseta rodeada de abruptos barrancos, la ciudadela tenía unas soberbias defensas naturales que fueron mejoradas con unas murallas similares a las de la ciudad. En la entrada, otra línea de defensa, los barracones de los guardias reales, llamados Osos de la Lanza Dorada, cuya misión era proteger a Hattusili y a su descendencia. La Guardia Real vivía aquí. ¿Se sabe si estaban durante todo el día? ¿Eran una presencia constante en este patio? No solo en el patio. Probablemente había guardias por todas partes. La protección del rey era muy importante. La ciudadela estaba protegida de forma natural por los precipicios. También estaban las murallas, así que era una zona muy segura. Probablemente por eso el rey la escogió para vivir. También tenía un buen control de toda la ciudadela. La vista es extraordinaria. Se ve todo el valle. Todo lo que el rey necesitaba se encontraba dentro de este complejo de alta seguridad, incluyendo lo que los arqueólogos creen que era el templo privado de la familia, apodado la Piscina del Rey. En aquella época no había árboles en esta zona. ¿Pero qué era esto? ¿Una piscina ceremonial? Sí, todo esto estaba amurallado y techado, con una abertura justo sobre la piscina. Vale. Y esto que vemos son los cimientos. Exactamente. A pesar de que se han traducido miles de textos religiosos hititas, la verdadera función de esta cámara con piscina sigue esquivando a los arqueólogos. Los rituales sagrados de limpieza que se piensa que la familia real llevaba a cabo aquí se han perdido para siempre, pero el propósito de otro edificio cercano es mucho más claro. Estos cimientos son muy diferentes de los que lo rodean. Este edificio fue construido sobre una gran plataforma y su función era la de la sala de recepciones del rey. 5 muros soportaban el suelo elevado, que tenía 5 filas de 5 columnas, donde el rey recibía a sus visitantes. Así que básicamente era una sala de audiencias para dignatarios extranjeros y otros visitantes importantes. Exacto. La gran sala de recepción tenía más de 30 metros de ancho y largo, con 25 columnas que sustentaban el tejado. Aquí Hattusili recibía a los gobernantes de sus estados vasallos y a enviados de potencias extranjeras importantes, como Egipto. Más allá están los restos de la residencia real, las habitaciones privadas en las que vivía con su familia y sus sirvientes de confianza. Podríamos estar frente a la residencia del rey. ¿Se sabe cómo vivía? ¿La compartía con sus sirvientes o su familia? Obviamente, tenía sirvientes, una esposa y concubinas. Y es posible que todos vivieran aquí. Es un lugar impresionante para tener un palacio. La realeza hitita vivía aislada, y se sabe muy poco de las concubinas de Hattusili y de sus hijos. La excepción es Pujadepa, la formidable consorte que participó más activamente en la vida pública del imperio que cualquier otra reina anterior. Era una mujer muy fuerte y culta. Sabía cómo manejar las relaciones internacionales y cómo dirigir un país, de modo que influía en muchos aspectos del gobierno. La influencia de Pudajepa contribuyó a convertir este complejo palaciego en el centro del imperio. Su entrada estaba flanqueada por una guardia y funcionarios de élite. Era una ciudad dentro de una ciudad con un templo y un salón de audiencias al que llegaban emisarios de todo el mundo antiguo. Alzado sobre una meseta con casi 250 metros de largo y 150 de ancho y rodeado de grandes precipicios, su presencia dominaba la ciudad, la obra maestra del largo reinado de Hattusili. Pero el palacio no duraría. Como el resto de la ciudad, no tardaría en caer.
A continuación, nuestros investigadores buscan la causa de este final catastrófico y abrupto. Nuestros investigadores se encuentran en Hattusha, la ciudad perdida de los hititas. Exploran sus monumentales edificios para averiguar por qué desapareció de la historia esta ciudad hace más de 3000 años. El ingeniero Jesse Karp está a 1,5 kilómetros al noreste de la ciudad con la arqueóloga Elif Denel. Juntos recorren el hermoso santuario de piedra de Yasilikaya, cuya construcción se piensa que fue ordenada por el rey Hattusili, uno de los últimos y mejores gobernantes hititas, y su esposa Pujadepa. Estamos entrando en el santuario al aire libre de Yasilikaya. Esto es impresionante. Hay relieves e inscripciones en todas las rocas. Los relieves representan a dioses y diosas. Los dioses a este lado, las diosas a la derecha. ¿Sabemos por qué fueron representados aquí? ¿Cuál era su propósito? El santuario está dedicado al dios Tormenta. Se trata de una procesión de dioses y diosas hacia una figura central, el dios Tormenta. Esto es un panteón que Pudajepa, la tercera esposa de Hattusili, trajo de Salesia, al sur del imperio, cuando vino a casarse con el rey. Pujadepa intentó unificar a los 1000 dioses del imperio en grupos más sencillos de dioses similares. Esto parece ser un intento de unificar el imperio, pero fuerzas mayores influyeron en su división. El esposo de Pudajepa, el gran rey Hattusili III, vencedor de la batalla de Kadesh, murió en 1237 a.C. Su última morada nunca ha sido hallada. Pero en el antiguo santuario de roca de Yasilikaya hay una cámara funeraria que fue cavada por orden de su nieto. Se accede a través de un estrecho pasadizo tallado en la roca. Y aporta una pista importante de la desaparición del imperio, ya que es el último monumento construido por el pueblo de Hattusha. ¿Qué tenemos aquí? Nos encontramos en un santuario de roca construido por el nieto de Hattusili III, el último rey hitita. ¿Significa eso que el imperio estaba en declive? Sabemos que el imperio cayó durante el reinado del nieto de Hattusili. Por las inscripciones de la cámara, los arqueólogos han deducido que el imperio hitita llegó a su fin inesperadamente 3 décadas después del reinado de Hattusili. Para conocer más pistas de por qué su nieto fue el último rey hitita, Julian Bennett lleva a Tessa hasta una inscripción casi invisible llamada Nishantash. ¿Qué es Nishantash? Nishantash quiere decir piedra marcada en turco, y aquí tenemos la piedra. Para aquellos que no pueden descifrarla, ¿qué dice? La inscripción se lee de derecha a izquierda y nos habla de las victorias y conquistas del nieto de Hattusili. Pero muchas de las batallas mencionadas en Nishantash no eran para ampliar las fronteras del imperio, sino guerras civiles. Los sucesores de Hattusili lucharon por mantenerlo unido. Jesse Karp sigue buscando más datos sobre el final de Hattusha. Y se encuentra con Elif Denel en las ruinas del Archivo Real. Albergó miles de tablillas de arcilla. Su conservación accidental nos proporciona la clave de lo que le sucedió a la ciudad. Aquí se encontraron miles de tablillas de arcilla quemadas. Un incendio hizo que el techo se derrumbara y el edificio se convirtiera en una especie de horno. Existen pruebas que lo demuestran. Esto es un trozo de ladrillo quemado de la pared del edificio. Si el tejado se derrumbó, el edificio debió acumular una gran cantidad de calor. Exacto. ¿El hecho de que las tablillas se conservaran hasta nuestros días es una indicación de cómo la ciudad llegó a su fin o por qué fue abandonada? Sabemos que el incendio ocurrió en torno al momento en que fue abandonada. Si fue antes o después, no está demasiado claro. No solo los archivos, sino el glorioso palacio de Hattusili y muchos otros edificios fueron consumidos por un gran incendio que arrasó la ciudad. ¿Pero cómo empezó? Los arqueólogos no han descubierto pruebas de que las inexpugnables murallas fueran superadas por un enemigo extranjero,
lo que apoya la teoría de que el incendio fue provocado cuando los hititas se volvieron unos contra otros. En mi opinión fue un problema interno, alguna especie de conflicto, quizás una guerra civil. Y un grupo determinado en un intento para hacerse con el poder arrasó el imperio. Al apoderarse del trono, Hattusili había sentado un peligroso precedente que desencadenó una guerra civil 30 años después de su muerte, cuando facciones rivales desgarraron el imperio buscando el poder. Con la capital abandonada y sin un rey lo bastante fuerte para imponer la unión, la región se sumió en el caos. Fueron tiempos muy oscuros. Había escasez de alimentos y violentos conflictos entre los grupos que buscaban un lugar en el que asentarse. Pero aunque Hattusha desapareció casi de la noche a la mañana, los restos de la civilización hitita perduraron. En el siglo XII a.C., la Puerta del León fue la entrada principal de Hattusha. Y en el arte hitita, los leones siempre fueron uno de los símbolos más populares. 4 siglos después, los descendientes de este pueblo siguieron esculpiendo estatuas de leones casi idénticas en Canaán, la tierra de los hititas de la Biblia. Este león data del siglo VII a.C., 400 años después de la caída del imperio en Hattusha. Y recuerda a esos leones que flanqueaban la puerta del león de la ciudad. Eso se debe a que, a pesar de que el reino original desapareció, los llamados neohititas siguieron viviendo en otras partes de Siria, lo que concuerda con las referencias bíblicas sobre las tribus cananeas que existían junto a las israelitas en tiempos del rey David. Cualquiera que sea la verdad sobre sus menciones en la Biblia, lo que está claro es que el pueblo que ahora conocemos como hititas construyó la ciudad más extraordinaria jamás descubierta en Oriente Próximo. Una ciudad que alcanzó la cima con el reinado de Hattusili y presumía de monumentos como el terraplén de Yerkapi, el gran templo del dios Tormenta y la ciudadela real. Sin embargo, todas las medidas de seguridad no fueron suficientes para proteger a la dinastía de Hattusili de las consecuencias de haberse apoderado del trono. Y en el curso de una generación, Hattusha se convirtió en un mundo perdido. Una ciudad y una civilización que solo ahora hemos podido recrear, 3000 años después de que desapareciera. El nombre de los hititas ha llegado hasta nosotros en las historias más antiguas de la Biblia, donde se mencionan como una despiadada tribu próxima a Tierra Santa. Apenas se supo más sobre ellos hasta que en el siglo XIX, unos exploradores que recorrían la desértica zona central de Turquía encontraron una ciudad perdida. Lo que descubrieron asombró al mundo arqueológico. Es majestuosa, reluciente y tiene más de 3000 años de antigüedad. Allí estaba Hattusha, la capital de un imperio olvidado. Una ciudad cuya construcción fue muy adelantada para su tiempo. Me ha impresionado mucho. Algunas de las técnicas utilizadas aquí son muy similares a las modernas. Colgaba de altos barrancos y estaba rodeada de murallas inexpugnables. Se han encontrado pruebas de una pirámide gigantesca que rivalizaba con las del antiguo Egipto, una red de túneles secretos y un extenso templo en el corazón de la ciudad dedicado a dioses olvidados. Y vigilando desde las alturas una espectacular ciudadela real, hogar de una dinastía de reyes guerreros. Pero ¿por qué desapareció de la historia un imperio tan avanzado y poderoso? Nuestros investigadores han viajado hasta allí en busca de respuestas, con la intención de resucitar la increíble ciudad de Hattusha y descubrir los secretos de los hititas. Este es el imperio perdido de la Biblia, el mundo perdido de los hititas. Mundos perdidos, el imperio perdido de la Biblia. Anatolia, en el desierto y montañoso corazón de Turquía, guarda las ruinas de la que una vez fue capital del imperio hitita, la ciudad de Hattusha. Nuestros investigadores están aquí para recrear el aspecto de la ciudad cuando estaba gobernada por Hattusili, el último emperador hitita, y para descubrir pistas que revelen por qué desapareció esta superpotencia. Tessa Dunlop es historiadora licenciada por la Universidad de Oxford.
examinará los restos de la civilización perdida, rastreando el legado de un pueblo olvidado por la historia. Durante 3000 años, todo lo que se sabía de los hititas era un par de referencias en la Biblia. Jesse Karp es ingeniero. Ha pasado varios años estudiando en Turquía, conoce el idioma y ansía investigar los edificios monumentales de la ciudad. En esta parte, los constructores utilizaron 64.000 ladrillos, que pesaban unas 2.500 toneladas. En su día fue una fortificación vanguardista. Hace 4000 años, los hititas surgieron como una poderosa tribu que controlaba las remotas montañas de Anatolia. En los 5 siglos siguientes, sus poderosos reyes ampliaron sus fronteras hasta las antiguas tierras de la Biblia, conquistando imperios a su paso. En el siglo XIV a.C., en tiempos de Hattushili, los hititas solo tuvieron un rival a su altura, el antiguo Egipto gobernado por el faraón Ramsés. El conflicto entre estos dos imperios determinó el curso de la historia. Pero mientras Egipto se convirtió en la civilización más famosa del mundo antiguo, los hititas no dejaron rastro. ¿Por qué? La investigación comienza en el que fuera acceso principal de Atusha, la Puerta del León. Tessa está con el arqueólogo Julian Bennett. Quiere averiguar cuándo descubrieron los exploradores europeos este lugar, solo conocido por relatos de viajeros y leyendas locales. Debió ser muy emocionante descubrir una ciudad perdida, una ciudad hitita. Sí, y tan bien conservada. Pero no se empezó a excavar hasta la década de 1890. Pero ¿por qué construir una capital en una región tan inhóspita, con un clima extremo y a casi 2000 metros sobre el nivel del mar? Tessa, esta es la Puerta del León, una de las entradas principales a la ciudad santa de Atusha. Son unos animales magníficos, ¿verdad? Lo son, con la boca abierta y la lengua. Has mencionado que este lugar es una ciudad, y a pesar de que debía ser fácil de defender, no entiendo por qué eligieron un lugar tan árido, inhóspito y de clima extremo. En aquella época el clima era muy diferente. Todo era más verde y húmedo, con árboles alrededor y tierras de labranza. Hace 35 siglos, las tierras que rodean Atusha tenían un aspecto muy distinto y también la aproximación a la ciudad. Los restos arqueológicos demuestran que la Puerta del León estaba flanqueada por 2 torres rectangulares de unos 15 por 9 metros. Los leones que la custodiaban eran un símbolo tradicional hitita de protección. El ingeniero Jesse Karp está en el antiguo perímetro de la ciudad con el especialista en ejércitos de la Edad del Bronce Thomas Zimmerman. Juntos examinan las prácticamente inexpugnables fortificaciones de Atusha. Thomas, ¿qué es esto? Parece una muralla antigua. Eso es. Caminamos sobre los restos de una de las fortificaciones más antiguas de la capital hitita, que datan de finales del siglo XVII, principios del XVI a.C. Si esto era una fortificación, ¿para qué servían estas cavidades a lo largo de la muralla? Son peculiares, ¿verdad? Se denominan murallas de casamata y consistía en 2 muros paralelos que cada 2 metros o 2 metros y medio eran atravesadas por muros transversales. Las cavidades que formaban eran rellenadas de escombros y tierra. Así que en estas cavidades se compactaban con tierra y escombros. Exactamente. Era una forma muy eficiente de fortificar la ciudad, ya que soportaba perfectamente los envites de un ariete. Utilizando esa técnica, los ingenieros hititas fueron capaces de construir murallas extremadamente gruesas y duraderas en mucho menos tiempo que si las hubieran hecho del modo convencional. Con 6 metros de grosor, las murallas tenían paredes transversales cada 3 metros, formando una serie de cavidades que se llenaban de tierra y piedras. En su interior se vertían escombros y tierra para formar la base. Una reconstrucción moderna permite a Jesse hacerse una idea de la escala original. Sobre la base se ha construido este tramo de 60 metros de largo, con 64.000 ladrillos de barro, y pesa 2.500 toneladas. Una muralla como esta se extendía cerca de 5 kilómetros alrededor de toda la ciudad, necesitando 2,5 millones de toneladas de ladrillos de barro. Una vez terminada,
se convirtió en una de las mayores de este tipo jamás construidas. Las fortificaciones formaban parte de un inmenso programa que, al parecer, dirigía el mismo príncipe Hattusili, uno de los grandes gobernantes hititas. Su mayor monumento guarda la puerta sur de la ciudad de cara a Egipto. El impresionante terraplén de Yerkapi es un misterio. Con casi 250 metros de largo y 75 de ancho, estuvo coronado por torres. Su cima se alcanza a través de 102 empinados escalones. Jesse y Thomas han subido para intentar averiguar el propósito de este edificio piramidal. Thomas, esto parece la entrada de un edificio colosal. Así es. Esto forma parte de una construcción monumental del siglo XIII a.C., a finales del Imperio Hitita. Estamos ante la llamada Puerta de la Esfinge, originalmente flanqueada por dos esfinges monumentales. Aún se puede apreciar parte de ellas. ¿Se trataba de una construcción defensiva? Eso pensábamos, pero existe otra versión. Deja que te enseñe algo. Justo bajo el terraplén se abre un estrecho túnel de casi 100 metros de longitud. Es uno de los muchos que conducen fuera de las murallas de la ciudad. Impresionante. Se trata de un falso arco. Se ven las piedras clave perfectamente alineadas encima. Sí, soportan cientos o miles de toneladas de tierra, escombros y piedra. Parece una estructura muy resistente. Probablemente la construyeran sobre un molde de arena que luego retiraron. Exacto. También hay otro detalle interesante. Sabemos que el suelo estaba recubierto con una capa de yeso blanco para reflejar la poca luz que entraba por la puerta. ¿Para iluminar el camino? Sí. Se cree que estos túneles se utilizaban para la defensa de la ciudad y para lanzar ataques sorpresa contra los enemigos que intentaran asediarla. Pero desde abajo Thomas y Jesse se dan cuenta de que también podían servir a otro propósito. Se trata de una construcción impresionante, pero ahora que estoy aquí abajo, no me parece una fortificación. De hecho, parece invitar a la gente a subir hasta aquí. Es fácil de escalar. No parece muy defensiva. Exacto. No se trata de una construcción defensiva, sino de un enorme monumento ritual para mostrar la importancia política y religiosa de la capital hitita. Imaginémoslo como un gigantesco escenario, con los sacerdotes saliendo por la puerta de la Esfinge, llevando la estatua de algún dios. Y el pueblo aquí, contemplando la ceremonia, con brillantes atuendos y el aire lleno de música y de incienso. Así que este gigantesco edificio era más bien ornamental, un despliegue. ¿Sí? Una exhibición del poder de Hattusha. Eso es. Pero además de servir para las celebraciones, la pirámide simbolizaba algo más. Una pista se halla en la puerta. La Esfinge, una criatura mitológica procedente de Egipto. Intentando comprender por qué el terraplén fue decorado con esfinges egipcias, Tessa decide verlo todo desde otra perspectiva. Desde el aire se distingue claramente la meseta sobre la que fue construida la ciudad. Lo que es más importante, se ve la posición de Yerkapi entre las montañas de Anatolia. Ahora queda claro por qué está orientada hacia Egipto. Desde aquí arriba se aprecia claramente la escala del terraplén de Yerkapi. Es magnífico, reluciente y enorme, y tiene más de 3000 años de antigüedad. Puedo imaginar lo que debía ser para una embajada egipcia procedente del sur, ver una pirámide tan intimidatoria. Esto es lo que veían los egipcios que llegaban a Hattusha en el siglo XIII a.C. Un símbolo glorioso del poder del imperio hitita. Y una advertencia para cualquier embajada de que no trataba con un inferior, sino con un igual. Pero en 1274 a.C. el equilibrio de poder cambió. El faraón Ramsés quería afianzarse como nuevo rey de Egipto. Y buscando la gloria en el campo de batalla, su primer objetivo fue el imperio hitita.
A continuación, nuestros investigadores examinarán los edificios y la tecnología armamentística que utilizó el príncipe Hattusili para salvar a su ciudad del desastre militar. Los investigadores Tessa Dunlop y Jesse Karp están en Hattusha, capital del Imperio hitita, hace más de 3000 años. Ya han conseguido recrear el aspecto de la increíble pirámide de Yerkapi usada para celebraciones rituales y han examinado las inmensas murallas de casi 5 kilómetros que rodeaban la ciudad. Ahora investigan el momento crítico que cambió el mundo hitita, su mayor batalla contra su mayor enemigo. Las sólidas fortificaciones de Hattusha la protegían de casi cualquier ataque, pero para resistir un asedio tuvieron que idear otros recursos. El ingeniero Jesse Karp se encuentra en las montañas a más de 3 kilómetros de Hattusha. Aquí busca el recurso más importante para la ciudad, el agua. La de Hattusha procedía de manantiales como este en las montañas. Actualmente el agua es canalizada hasta unos embalses artificiales, muy similares a los que una vez crearon los propios hititas. Jesse sigue el curso del agua hasta un valle que ahora corre paralelo al yacimiento. Pero los restos que verdaderamente demuestran cómo se suministraba el agua a la ciudad se encuentran cerca de la Puerta del León. Aquí un sistema de tuberías de arcilla llevaba el agua desde los manantiales hasta la ciudad. Fue el sistema de abastecimiento de agua más avanzado de su época. Pero el enemigo podía descubrir estas tuberías y cortarlas o envenenar el agua. Así que para proteger su abastecimiento, los hititas construyeron depósitos dentro de la ciudad. Las investigaciones demuestran que este era uno de los 7 que había repartidos por Hattusha. Y eran una maravilla de la ingeniería. Este medía 60 metros de largo por 90 de ancho y tenía 1,5 metros de profundidad. Con una base de roca impermeable y paredes de piedra caliza revestida de arcilla, el depósito tenía capacidad para unos 7,5 millones de litros. Suficientes para que una población de 10.000 habitantes resistiera un asedio durante 200 días. Con las defensas preparadas, el príncipe Hattusili dejó la ciudad en el 1274 a.C. Nombrado jefe del ejército hitita, marchó a enfrentarse a Ramsés, faraón de Egipto y el gobernante más poderoso del mundo antiguo. La disputa tenía que ver con las fronteras. El imperio hitita se había extendido rápidamente y ocupaba ricas tierras que Egipto reclamaba como suyas. En la ciudad fronteriza de Kadesh, los dos ejércitos se prepararon para luchar. Por primera vez en la historia del mundo, tenemos una gran batalla librada entre naciones. No se trataba de tribus ni de ciudades rivales, sino de hititas contra egipcios. Durante más de 3000 años, los únicos relatos conocidos de la batalla eran los grabados en los templos egipcios. Estos sostienen que Ramsés se hizo con la victoria. Cuando Hattusha fue descubierta, los arqueólogos encontraron miles de tablillas escritas. ¿Coincidían las historias? Antes los expertos tenían que descifrarlas. La historiadora Tessa Dunlop investiga los registros hititas en el museo local. Esto es una tablilla cuneiforme. Si observamos con atención, podemos ver una serie de intrincadas impresiones. Cada una representa una sílaba o sonido. El siglo pasado, un grupo de expertos intentó descifrar su contenido. Tras un trabajo agotador, los estudiosos descifraron las tablillas y descubrieron una gran cantidad de información, incluido el relato hitita de la batalla de Kadesh. La batalla de Kadesh, a la que el faraón egipcio Ramsés hacía referencia como la victoria más impresionante de su país, es descrita de un modo muy diferente en las tablillas hititas. El relato hitita describe cómo Ramsés fue engañado por Hattusili para dividir su ejército en dos. Cuando se acercaba a Kadesh, los hititas, que supuestamente estaban a varios días de distancia, atacaron con su poderosa fuerza de carros. Al principio,
Los hititas superaron a las fuerzas egipcias y casi matan a Ramsés, pero la llegada de refuerzos salvó la vida del faraón. Cuando Ramsés regresó a su país, ordenó que los templos egipcios registraran este dramático suceso y cómo él, personalmente, había cambiado el curso de la batalla para dar la victoria a Egipto. ¿Pero estaba contando la verdad? Tessa se encuentra con el arqueólogo Julian Bennett examinando los sucesos de la versión hitita. Los faraones egipcios eran famosos por su dominio de la propaganda, y Ramsés cuenta la historia de un modo que los hititas contradicen. ¿No es así? Sí, el relato de Ramsés es público, para conocimiento del pueblo egipcio, y afirma que ganó la batalla. Pero los datos hititas son oficiales, no para difusión pública, y en ese sentido son más objetivos. Entonces, a pesar de lo que dijo Ramsés, los egipcios fueron derrotados por el general Hattusili. Sí. La victoria sobre la potencia extranjera tuvo importantes consecuencias internas. Al salvar Kadesh de la carnicería egipcia, Hattusili se convirtió en un héroe nacional. Pero según los informes hititas, el rey, sobrino de Hattusili, molesto por el éxito de su tío, empezó a tramar su caída. Hattusili decidió actuar para romper el tabú más sagrado de la cultura hitita y hacerse con el trono. Y como han descubierto nuestros investigadores, sus acciones desembocarían en el proyecto de construcción más ambicioso jamás emprendido en Hattusha. Nuestros investigadores están en Hattusha, capital del Imperio Hitita, un pueblo mencionado en la Biblia, pero olvidado durante más de 3000 años. En Turquía, en las remotas montañas de Anatolia, ya han descubierto los secretos del gran éxito militar de los hititas. Ahora su objetivo es averiguar más del hombre responsable de todo, uno de los últimos y más importantes líderes del imperio, Hattusili. Las inscripciones nos dicen que los hititas tenían leyes muy estrictas sobre el derecho de sucesión al trono, uno de los motivos principales que mantenía unido al imperio. Pero en 1265 a.C., el príncipe Hattusili se lo arrebató a su impopular sobrino, el rey Mutuwali. Hattusili III era un hombre serio que estaba muy preocupado y convencido de que debía tomar el poder porque pensaba que era lo que hacía falta para salvar el imperio. A pesar del amplio apoyo a sus acciones, al derrocar al monarca legítimo y proclamarse rey, Hattusili había quebrantado una de las leyes hititas más sagradas. Y la penitencia por este crimen pudo ser el motivo de que decidiera reconstruir el templo de Hattusha. Junto con el arqueólogo Julian Bennett, la historiadora Tessa Dunlop investiga las ruinas del templo en busca de pistas sobre los ritos llevados a cabo aquí. Es enorme. ¿Podrías orientarme un poco? Se trata de un templo inmenso. Acabamos de entrar por la puerta principal, la puerta ceremonial. Por todas partes hay detalles que llaman la atención. Para empezar, ¿qué es esto? Tessa ha descubierto uno de los objetos más desconcertantes del templo, la piedra verde. En un tiempo se pensó que era un meteorito. Esta es la famosa piedra verde. Dan ganas de tocarla. Su superficie es luminosa y muy suave. Se ha pulido con el roce de la gente que viene a tocarla. La pregunta es, ¿qué hace aquí? Buena pregunta. Es una piedra local, no cabe duda. No procede del cielo ni nada parecido. Pero lo cierto es que algunas tablillas hacen referencia a piedras rituales y sagradas. Esta podría ser una de ellas. Dentro del complejo del templo se encuentra el santuario, rodeado de algunos de los bloques de piedra más grandes de la ciudad. Este es el muro exterior del templo y puedes ver que en algunos bloques de piedra caliza se han labrado columnas. Son enormes, ¿verdad? Algunos pesan unas 20 toneladas. Son bloques gigantes de piedra caliza. ¿Cómo levantaron unos bloques tan grandes? Con mucha mano de obra, posiblemente esclava, pero también hombres libres. El Santa Santorum es un patio que probablemente quedaba al aire libre. Y detrás el lugar más sagrado de todos, hogar del padre tormenta Teshub,
y su esposa, la Madre Sol. Esta es una de las dos salas de culto, y volvemos a ver la misma piedra verde. Es un cuadro casi perfecto. Esta sala parece íntima y acogedora. Sí. En esa esquina hay un pie de estatua. Este era el templo de Teshub y su esposa. Las tablillas hititas nos cuentan algunos detalles de las estatuas. Y hay una que se refiere a la de Teshub como de oro. Recreando el plano del gran complejo del templo, vemos que era el edificio más grande de la ciudad, con 60 metros de largo por 42 de ancho. Dentro del Sancta Sanctorum encontramos el lugar exacto en el que residían Teshub, el dios tormenta, y su consorte, la Madre Sol. Lugares a los que solo podían acceder el rey, la reina y altos dignatarios. A pocos metros, el ingeniero Jesse Karp busca el yacimiento de roca utilizado para los enormes cimientos del templo. Se encuentra junto a un enorme afloramiento de roca del que los hititas extrajeron los bloques de hasta 20 toneladas que necesitaban para los cimientos. Estoy en Kesakaya, cortar piedra en turco. Básicamente es una antigua cantera hitita. Lo que vemos aquí es una grieta en la que los hititas metían cuñas de madera que luego empapaban en agua. De ese modo la madera se hinchaba y partía grandes bloques de roca. En el museo local de Corum, el arqueólogo Thomas Zimmerman muestra al investigador Jesse Karp una reconstrucción de los grandes muros del templo. Obviamente esto es una sección transversal de un antiguo edificio hitita. ¿Podrías hablarme de los métodos de construcción que utilizaban? Por supuesto. Esencialmente se trata de unos cimientos de piedra caliza y un bastidor de madera con ladrillos de barro como superestructura, cubierta por un techo plano de tablas sellado con barro. Las construcciones modernas van fijadas a los cimientos. ¿También las hititas? Sí. Esto de aquí es un doble agujero preparado para fijar el bastidor de madera a los cimientos de piedra. ¿Cómo hicieron un agujero así hace miles de años? Con un taladro de bronce. Para demostrar la forma de perforar de los antiguos hititas, Jesse cuenta con el guía local de Atusha, Anan Ozel. Aquí tenemos una réplica de un antiguo taladro hitita. Los obreros podían perforar hasta 7 centímetros a la hora con uno de estos artefactos. Vamos a demostrar cómo funcionaban. El taladro tiene una pieza de bronce que gira sobre la roca dura, haciendo un agujero tubular que se usa como punto de fijación para el armazón de madera y ladrillo del templo. A partir de una investigación detallada podemos reconstruir el modo en que los hititas levantaron su gran templo hace 3500 años. Comenzaron con enormes bloques de piedra caliza que colocaron como cimientos y rellenaron de escombros. A continuación añadieron una estructura de madera que rellenaron con ladrillos de barro y enyesaron para crear paredes de más de 12 metros de altura. El gigantesco y laberíntico Gran Templo fue uno de los más imponentes del mundo antiguo. Para los hititas, las estatuas de la Madre Sol y el Padre Tormenta eran mucho más que ídolos, eran representaciones vivas de los dioses en la tierra. Las tablillas también hablan de los rituales para las estatuas de los dioses. Debían ser lavadas y vestidas a diario. Una de ellas tenía ropajes de oro. También había que alimentarlas, entretenerlas. Se trataba de un sistema religioso muy controlado y estructurado. Pero el Padre Tormenta y la Madre Sol no eran los únicos dioses a los que rendían homenaje. En la parte más alta de Atusha se encuentran los restos de más de 30 edificios. Hace 3500 años eran templos dedicados a los dioses de los pueblos conquistados. La joven esposa de Hattusili, Pudajepa, era sacerdotisa de un reino conquistado por los hititas y cuando su pueblo pasó a formar parte del imperio, sus deidades fueron incorporadas a la religión. El imperio hitita estaba formado por gente de procedencias muy diferentes. No todos eran hititas. Había distintos grupos con distintos dioses. Así que era una especie de conglomerado de templos dedicados a distintos dioses para contentar al pueblo. Exacto. Debido a eso, los hititas eran llamados el pueblo de los 1000 dioses. Pero no fue una religión lo que unió a todos los pueblos del imperio.
Sus archivos revelan que más importantes eran sus leyes. Los hititas eran conocidos como el pueblo de los 1000 dioses. Pero también podría decirse que eran el pueblo de las 1000 leyes, ya que éstas regían todos los aspectos de su vida. La ley hitita era rica y detallada y abarcaba desde el divorcio hasta los límites legales de la autoridad del rey. A diferencia de cualquier otro pueblo de su época, los hititas tenían un sistema legal más preocupado por la práctica que por los castigos. Una de las tablillas ofrece un buen ejemplo del punto de vista hitita sobre la ley. Me refiero a la compensación. Básicamente dice que si una persona quema accidentalmente la casa de un vecino, tiene que construirle una nueva. La idea es la compensación, no el castigo. Es muy importante, muy progresista. El aspecto más importante de la ley hitita era el acuerdo. La astucia diplomática era su gran arma secreta. Forjando su imperio daban a elegir a sus rivales. Se unían a ellos pacíficamente o los aplastaban por completo. Muchas de sus conquistas tuvieron lugar sin desenvainar una espada. Su mayor acuerdo, considerado el primer tratado de paz internacional de la historia, se encuentra en Estambul, una ciudad turca a horcajadas entre Europa y Asia. Aquí la historiadora Tessa Dunlop descubre el motivo secreto que oculta el tratado y las pistas que la ayudarán a entender por qué desapareció el imperio de la historia. Nuestros investigadores intentan descubrir qué le sucedió a Tusha, capital de los hititas, un antiguo pueblo de la Biblia. Hasta el momento han desentrañado algunos de sus grandes secretos constructivos y han recreado el aspecto que tenían sus grandes edificios y fortificaciones hace más de 3000 años. Ahora la historiadora Tessa Dunlop ha viajado a Estambul, la ciudad más grande de la actual Turquía, para intentar averiguar por qué desapareció de repente el imperio hitita cuando parecía estar en la cima de su poder. Estoy en el centro de Estambul, que a menudo suele citarse como la cuna de la civilización, pero en realidad el primer imperio unificado políticamente en Anatolia, que ocupa la mayor parte de la actual Turquía, fue el hitita. Obviamente ellos nunca llegaron hasta Estambul, entonces no existía, pero ahora muchos de sus grandes tesoros están aquí. Estambul es una ciudad de contrastes situada entre Asia y Europa. En medio del bullicio, Tessa se dirige al Museo Arqueológico de la ciudad, un santuario de tranquilidad que alberga lo que muchos consideran uno de los documentos más importantes jamás escritos. Es el Tratado de Kadesh, firmado 16 años después de la gran batalla entre los imperios hitita y egipcio. Tessa se ha reunido con el profesor Ali Dinchol, uno de los principales expertos mundiales en el imperio hitita, para averiguar más. Profesor Dinchol, este es el Tratado de Kadesh, pero me pregunto, ¿por qué se firmó tanto tiempo después de la batalla? Solo después de que Hattushili estabilizara los sucesos políticos de Anatolia, pudo firmar un tratado de paz con Egipto. Es decir, que Hattushili tuvo que reforzar el panorama nacional antes de dedicarse a la política exterior. Sí. ¿Funcionó el tratado? Sí. No hubo más agresiones hasta la caída del imperio hitita. El Tratado de Kadesh trajo la paz entre las dos superpotencias de la época. Con los egipcios como aliados, el imperio hitita tenía poco que temer del mundo exterior. Pero dentro de sus fronteras amenazaban nuevos peligros. Tras alterar por la fuerza la línea sucesoria para proclamarse rey, Hattushili se había labrado poderosos enemigos que querían el trono para ellos. Para proteger a su familia y a sí mismo del peligro, inició un ambicioso proyecto de construcción, una espectacular ciudadela real. El ingeniero Jesse Karp está aquí con la arqueóloga Elif Denel, investigando lo que en la zona se llama Buyukale. Construida sobre una meseta rodeada de abruptos barrancos, la ciudadela tenía unas soberbias defensas naturales que fueron mejoradas con unas murallas similares a las de la ciudad. En la entrada, otra línea de defensa, los barracones de los guardias reales, llamados Osos de la Lanza Dorada, cuya misión era proteger a Hattushili y a su descendencia.
La Guardia Real vivía aquí. ¿Se sabe si estaban durante todo el día? ¿Eran una presencia constante en este patio? No solo en el patio. Probablemente había guardias por todas partes. La protección del rey era muy importante. La ciudadela estaba protegida de forma natural por los precipicios. También estaban las murallas, así que era una zona muy segura. Probablemente por eso el rey la escogió para vivir. También tenía un buen control de toda la ciudadela. La vista es extraordinaria. Se ve todo el valle. Todo lo que el rey necesitaba se encontraba dentro de este complejo de alta seguridad, incluyendo lo que los arqueólogos creen que era el templo privado de la familia, apodado la piscina del rey. En aquella época no había árboles en esta zona. ¿Pero qué era esto? ¿Una piscina ceremonial? Sí, todo esto estaba amurallado y techado, con una abertura justo sobre la piscina. Vale. Y esto que vemos son los cimientos. Exactamente. A pesar de que se han traducido miles de textos religiosos hititas, la verdadera función de esta cámara con piscina sigue esquivando a los arqueólogos. Los rituales sagrados de limpieza que se piensa que la familia real llevaba a cabo aquí se han perdido para siempre, pero el propósito de otro edificio cercano es mucho más claro. Estos cimientos son muy diferentes de los que lo rodean. Sí. Este edificio fue construido sobre una gran plataforma y su función era la de la sala de recepciones del rey. 5 muros soportaban el suelo elevado, que tenía 5 filas de 5 columnas, donde el rey recibía a sus visitantes. Así que básicamente era una sala de audiencias para dignatarios extranjeros y otros visitantes importantes. Exacto. La gran sala de recepción tenía más de 30 metros de ancho y largo, con 25 columnas que sustentaban el tejado. Aquí Hattusili recibía a los gobernantes de sus estados vasallos y a enviados de potencias extranjeras importantes, como Egipto. Más allá están los restos de la residencia real, las habitaciones privadas en las que vivía con su familia y sus sirvientes de confianza. Podríamos estar frente a la residencia del rey. ¿Se sabe cómo vivía? ¿La compartía con sus sirvientes o su familia? Obviamente, tenía sirvientes, una esposa y concubinas. Y es posible que todos vivieran aquí. Es un lugar impresionante para tener un palacio. La realeza hitita vivía aislada, y se sabe muy poco de las concubinas de Hattusili y de sus hijos. La excepción es Pujadepa, la formidable consorte que participó más activamente en la vida pública del imperio que cualquier otra reina anterior. Era una mujer muy fuerte y culta. Sabía cómo manejar las relaciones internacionales y cómo dirigir un país, de modo que influía en muchos aspectos del gobierno. La influencia de Pudajepa contribuyó a convertir este complejo palaciego en el centro del imperio. Su entrada estaba flanqueada por una guardia y funcionarios de élite. Era una ciudad dentro de una ciudad con un templo y un salón de audiencias al que llegaban emisarios de todo el mundo antiguo. Alzado sobre una meseta con casi 250 metros de largo y 150 de ancho y rodeado de grandes precipicios, su presencia dominaba la ciudad, la obra maestra del largo reinado de Hattusili. Pero el palacio no duraría. Como el resto de la ciudad, no tardaría en caer. A continuación, nuestros investigadores buscan la causa de este final catastrófico y abrupto. Nuestros investigadores se encuentran en Hattusha, la ciudad perdida de los hititas. Exploran sus monumentales edificios para averiguar por qué desapareció de la historia esta ciudad hace más de 3000 años. El ingeniero Jesse Karp está a 1,5 kilómetros al noreste de la ciudad con la arqueóloga Elif Denel.
Juntos recorren el hermoso santuario de piedra de Yasilikaya, cuya construcción se piensa que fue ordenada por el rey Hattushili, uno de los últimos y mejores gobernantes hititas, y su esposa Pujadepa. Estamos entrando en el santuario al aire libre de Yasilikaya. Esto es impresionante. Hay relieves e inscripciones en todas las rocas. Los relieves representan a dioses y diosas. Los dioses a este lado, las diosas a la derecha. ¿Sabemos por qué fueron representados aquí? ¿Cuál era su propósito? El santuario está dedicado al dios Tormenta. Se trata de una procesión de dioses y diosas hacia una figura central, el dios Tormenta. Esto es un panteón que Pudajepa, la tercera esposa de Hattushili, trajo de Salesia, al sur del imperio, cuando vino a casarse con el rey. Pujadepa intentó unificar a los 1000 dioses del imperio en grupos más sencillos de dioses similares. Esto parece ser un intento de unificar el imperio, pero fuerzas mayores influyeron en su división. El esposo de Pudajepa, el gran rey Hattushili III, vencedor de la batalla de Kadesh, murió en 1237 a.C. Su última morada nunca ha sido hallada. Pero en el antiguo santuario de roca de Yasilikaya hay una cámara funeraria que fue cavada por orden de su nieto. Se accede a través de un estrecho pasadizo tallado en la roca. Y aporta una pista importante de la desaparición del imperio, ya que es el último monumento construido por el pueblo de Hattusa. ¿Qué tenemos aquí? Nos encontramos en un santuario de roca construido por el nieto de Hattushili III, el último rey hitita. ¿Significa eso que el imperio estaba en declive? Sabemos que el imperio cayó durante el reinado del nieto de Hattushili. Por las inscripciones de la cámara, los arqueólogos... El nombre de los hititas ha llegado hasta nosotros en las historias más antiguas de la Biblia, donde se mencionan como una despiadada tribu próxima a Tierra Santa. Apenas se supo más sobre ellos hasta que en el siglo XIX, unos exploradores que recorrían la desértica zona central de Turquía encontraron una ciudad perdida. Lo que descubrieron asombró al mundo arqueológico. Es majestuosa, reluciente y tiene más de 3000 años de antigüedad. Allí estaba Hattusa, la capital de un imperio olvidado. Una ciudad cuya construcción fue muy adelantada para su tiempo. Me ha impresionado mucho. Algunas de las técnicas utilizadas aquí son muy similares a las modernas. Colgaba de altos barrancos y estaba rodeada de murallas inexpugnables. Se han encontrado pruebas de una pirámide gigantesca que rivalizaba con las del antiguo Egipto. Una red de túneles secretos y un extenso templo en el corazón de la ciudad, dedicado a dioses olvidados. Y vigilando desde las alturas una espectacular ciudadela real, hogar de una dinastía de reyes guerreros. Pero ¿por qué desapareció de la historia un imperio tan avanzado y poderoso? Nuestros investigadores han viajado hasta allí en busca de respuestas, con la intención de resucitar la increíble ciudad de Hattusa y descubrir los secretos de los hititas. Este es el imperio perdido de la Biblia, el mundo perdido de los hititas. Mundos perdidos, el imperio perdido de la Biblia. Anatolia, en el desierto y montañoso corazón de Turquía, guarda las ruinas de la que una vez fue capital del imperio hitita, la ciudad de Hattusa. Nuestros investigadores están aquí para recrear el aspecto de la ciudad cuando estaba gobernada por Hattushili, el último emperador hitita, y para descubrir pistas que revelen por qué desapareció esta superpotencia. Tessa Dunlop es historiadora licenciada por la Universidad de Oxford. Examinará los restos de la civilización perdida, rastreando el legado de un pueblo olvidado por la historia. Durante 3000 años, todo lo que se sabía de los hititas era un par de referencias en la Biblia. Jesse Karp es ingeniero. Ha pasado varios años estudiando en Turquía, conoce el idioma y ansía investigar los edificios monumentales de la ciudad. En esta parte, los constructores utilizaron 64.000 ladrillos, que pesaban unas 2.500 toneladas. En su día fue una fortificación vanguardista.
Hace 4000 años, los hititas surgieron como una poderosa tribu que controlaba las remotas montañas de Anatolia. En los 5 siglos siguientes, sus poderosos reyes ampliaron sus fronteras hasta las antiguas tierras de la Biblia, conquistando imperios a su paso. En el siglo XIV a.C., en tiempos de Hattushili, los hititas solo tuvieron un rival a su altura, el antiguo Egipto, gobernado por el faraón Ramsés. El conflicto entre estos dos imperios determinó el curso de la historia. Pero mientras Egipto se convirtió en la civilización más famosa del mundo antiguo, los hititas no dejaron rastro. ¿Por qué? La investigación comienza en el que fuera acceso principal de Hattusha, la Puerta del León. Tessa está con el arqueólogo Julian Bennett. Quiere averiguar cuándo descubrieron los exploradores europeos este lugar, solo conocido por relatos de viajeros y leyendas locales. Debió ser muy emocionante descubrir una ciudad perdida, una ciudad hitita. Sí, y tan bien conservada. Pero no se empezó a excavar hasta la década de 1890. Pero ¿por qué construir una capital en una región tan inhóspita, con un clima extremo y a casi 2000 metros sobre el nivel del mar? Tessa, esta es la Puerta del León, una de las entradas principales a la ciudad santa de Hattusha. Son unos animales magníficos, ¿verdad? Lo son, con la boca abierta y la lengua. Has mencionado que este lugar es una ciudad, y a pesar de que debía ser fácil de defender, no entiendo por qué eligieron un lugar tan árido, inhóspito y de clima extremo. En aquella época el clima era muy diferente. Todo era más verde y húmedo, con árboles alrededor y tierras de labranza. Hace 35 siglos, las tierras que rodean Hattusha tenían un aspecto muy distinto y también la aproximación a la ciudad. Los restos arqueológicos demuestran que la Puerta del León estaba flanqueada por 2 torres rectangulares de unos 15 por 9 metros. Los leones que la custodiaban eran un símbolo tradicional hitita de protección. El ingeniero Jesse Karp está en el antiguo perímetro de la ciudad con el especialista en ejércitos de la Edad del Bronce Thomas Zimmerman. Juntos examinan las prácticamente inexpugnables fortificaciones de Hattusha. Thomas, ¿qué es esto? Parece una muralla antigua. Eso es. Caminamos sobre los restos de una de las fortificaciones más antiguas de la capital hitita, que datan de finales del siglo XVII, principios del XVI a.C. Si esto era una fortificación, ¿para qué servían estas cavidades a lo largo de la muralla? Son peculiares, ¿verdad? Se denominan murallas de casamata y consistía en 2 muros paralelos que cada 2 metros o 2 metros y medio eran atravesadas por muros transversales. Las cavidades que formaban eran rellenadas de escombros y tierra. Así que en estas cavidades se compactaban con tierra y escombros. Exactamente. Era una forma muy eficiente de fortificar la ciudad, ya que soportaba perfectamente los envites de un ariete. Utilizando esa técnica, los ingenieros hititas fueron capaces de construir murallas extremadamente gruesas y duraderas en mucho menos tiempo que si las hubieran hecho del modo convencional. Con 6 metros de grosor, las murallas tenían paredes transversales cada 3 metros, formando una serie de cavidades que se llenaban de tierra y piedras. En su interior se vertían escombros y tierra para formar la base. Una reconstrucción moderna permite a Jesse hacerse una idea de la escala original. Sobre la base se ha construido este tramo de 60 metros de largo, con 64.000 ladrillos de barro, y pesa 2.500 toneladas. Una muralla como esta se extendía cerca de 5 kilómetros alrededor de toda la ciudad, necesitando 2,5 millones de toneladas de ladrillos de barro. Una vez terminada, se convirtió en una de las mayores de este tipo jamás construidas. Las fortificaciones formaban parte de un inmenso programa que, al parecer, dirigía el mismo príncipe Hattushili, uno de los grandes gobernantes hititas. Su mayor monumento guarda la puerta sur de la ciudad de cara a Egipto. El impresionante terraplén de Yerkapi es un misterio. Con casi 250 metros de largo y 75 de ancho, estuvo coronado por torres. Su cima se alcanza a través de 102 empinados escalones.
Jesse y Thomas han subido para intentar averiguar el propósito de este edificio piramidal. Thomas, esto parece la entrada de un edificio colosal. Así es. Esto forma parte de una construcción monumental del siglo XIII a.C., a finales del Imperio hitita. Estamos ante la llamada Puerta de la Esfinge, originalmente flanqueada por dos esfinges monumentales. Aún se puede apreciar parte de ellas. ¿Se trataba de una construcción defensiva? Eso pensábamos, pero existe otra versión. Deja que te enseñe algo. Justo bajo el terraplén se abre un estrecho túnel de casi 100 metros de longitud. Es uno de los muchos que conducen fuera de las murallas de la ciudad. Impresionante. Se trata de un falso arco. Se ven las piedras clave perfectamente alineadas encima. Sí, soportan cientos o miles de toneladas de tierra, escombros y piedra. Parece una estructura muy resistente. Probablemente la construyeran sobre un molde de arena que luego retiraron. Exacto. También hay otro detalle interesante. Sabemos que el suelo estaba recubierto con una capa de yeso blanco para reflejar la poca luz que entraba por la puerta. ¿Para iluminar el camino? Sí. Se cree que estos túneles se utilizaban para la defensa de la ciudad y para lanzar ataques sorpresa contra los enemigos que intentaran asediarla. Pero desde abajo Thomas y Jesse se dan cuenta de que también podían servir a otro propósito. Se trata de una construcción impresionante, pero ahora que estoy aquí abajo, no me parece una fortificación. De hecho, parece invitar a la gente a subir hasta aquí. Es fácil de escalar. No parece muy defensiva. Exacto. No se trata de una construcción defensiva, sino de un enorme monumento ritual para mostrar la importancia política y religiosa de la capital hitita. Imaginémoslo como un gigantesco escenario, con los sacerdotes saliendo por la puerta de la Esfinge, llevando la estatua de algún dios. Y el pueblo aquí, contemplando la ceremonia, con brillantes atuendos y el aire lleno de música y de incienso. Así que este gigantesco edificio era más bien ornamental, un despliegue. ¿Sí? Una exhibición del poder de Hattusha. Eso es. Pero además de servir para las celebraciones, la pirámide simbolizaba algo más. Una pista se halla en la puerta. La Esfinge, una criatura mitológica procedente de Egipto. Intentando comprender por qué el terraplén fue decorado con esfinges egipcias, Tessa decide verlo todo desde otra perspectiva. Desde el aire se distingue claramente la meseta sobre la que fue construida la ciudad. Lo que es más importante, se ve la posición de Yerkapi entre las montañas de Anatolia. Ahora queda claro por qué está orientada hacia Egipto. Desde aquí arriba se aprecia claramente la escala del terraplén de Yerkapi. Es magnífico, reluciente y enorme, y tiene más de 3000 años de antigüedad. Puedo imaginar lo que debía ser para una embajada egipcia procedente del sur ver una pirámide tan intimidatoria. Esto es lo que veían los egipcios que llegaban a Hattusha en el siglo XIII a.C. Un símbolo glorioso del poder del imperio hitita y una advertencia para cualquier embajada de que no trataba con un inferior, sino con un igual. Pero en 1274 a.C. el equilibrio de poder cambió. El faraón Ramsés quería afianzarse como nuevo rey de Egipto. Y buscando la gloria en el campo de batalla, su primer objetivo fue el imperio hitita. A continuación, nuestros investigadores examinarán los edificios y la tecnología armamentística que utilizó el príncipe Hattusili para salvar a su ciudad del desastre militar. Los investigadores Tessa Dunlop y Jesse Karp están en Hattusha, capital del imperio hitita, hace más de 3000 años. Ya han conseguido recrear el aspecto de la increíble pirámide de Yerkapi usada para celebraciones rituales y han examinado las inmensas murallas de casi 5 kilómetros que rodeaban la ciudad. Ahora investigan el momento crítico que cambió el mundo hitita,
su mayor batalla contra su mayor enemigo. Las sólidas fortificaciones de Hattusha la protegían de casi cualquier ataque, pero para resistir un asedio tuvieron que idear otros recursos. El ingeniero Jesse Karp se encuentra en las montañas a más de 3 kilómetros de Hattusha. Aquí busca el recurso más importante para la ciudad, el agua. La de Hattusha procedía de manantiales como este en las montañas. Actualmente el agua es canalizada hasta unos embalses artificiales, muy similares a los que una vez crearon los propios hititas. Jesse sigue el curso del agua hasta un valle que ahora corre paralelo al yacimiento. Pero los restos que verdaderamente demuestran cómo se suministraba el agua a la ciudad se encuentran cerca de la Puerta del León. Aquí un sistema de tuberías de arcilla llevaba el agua desde los manantiales hasta la ciudad. Fue el sistema de abastecimiento de agua más avanzado de su época. Pero el enemigo podía descubrir estas tuberías y cortarlas o envenenar el agua. Así que para proteger su abastecimiento, los hititas construyeron depósitos dentro de la ciudad. Las investigaciones demuestran que este era uno de los 7 que había repartidos por Hattusha. Y eran una maravilla de la ingeniería. Este medía 60 metros de largo por 90 de ancho y tenía 1,5 metros de profundidad. Con una base de roca impermeable y paredes de piedra caliza revestida de arcilla, el depósito tenía capacidad para unos 7,5 millones de litros. Suficientes para que una población de 10.000 habitantes resistiera un asedio durante 200 días. Con las defensas preparadas, el príncipe Hattusili dejó la ciudad en el 1274 a.C. Nombrado jefe del ejército hitita, marchó a enfrentarse a Ramsés, faraón de Egipto y el gobernante más poderoso del mundo antiguo. La disputa tenía que ver con las fronteras. El imperio hitita se había extendido rápidamente y ocupaba ricas tierras que Egipto reclamaba como suyas. En la ciudad fronteriza de Kadesh, los dos ejércitos se prepararon para luchar. Por primera vez en la historia del mundo, tenemos una gran batalla librada entre naciones. No se trataba de tribus ni de ciudades rivales, sino de hititas contra egipcios. Durante más de 3.000 años, los únicos relatos conocidos de la batalla eran los grabados en los templos egipcios. Estos sostienen que Ramsés se hizo con la victoria. Cuando Hattusha fue descubierta, los arqueólogos encontraron miles de tablillas escritas. ¿Coincidían las historias? Antes los expertos tenían que descifrarlas. La historiadora Tessa Dunlop investiga los registros hititas en el museo local. Esto es una tablilla cuneiforme. Si observamos con atención, podemos ver una serie de intrincadas impresiones. Cada una representa una sílaba o sonido. El siglo pasado, un grupo de expertos intentó descifrar su contenido. Tras un trabajo agotador, los estudiosos descifraron las tablillas y descubrieron una gran cantidad de información, incluido el relato hitita de la batalla de Kadesh. La batalla de Kadesh, a la que el faraón egipcio Ramsés hacía referencia como la victoria más impresionante de su país, es descrita de un modo muy diferente en las tablillas hititas. El relato hitita describe cómo Ramsés fue engañado por Hattusili para dividir su ejército en dos. Cuando se acercaba a Kadesh, los hititas, que supuestamente estaban a varios días de distancia, atacaron con su poderosa fuerza de carros. Al principio, los hititas superaron a las fuerzas egipcias y casi matan a Ramsés, pero la llegada de refuerzos salvó la vida del faraón. Cuando Ramsés regresó a su país, ordenó que los templos egipcios registraran este dramático suceso y cómo él, personalmente, había cambiado el curso de la batalla para dar la victoria a Egipto. ¿Pero estaba contando la verdad? Tessa se encuentra con el arqueólogo Julian Bennett examinando los sucesos de la versión hitita. Los faraones egipcios eran famosos por su dominio de la propaganda, y Ramsés cuenta la historia de un modo que los hititas contradicen. ¿No es así?
Sí, el relato de Ramsés es público, para conocimiento del pueblo egipcio, y afirma que ganó la batalla. Pero los datos hititas son oficiales, no para difusión pública, y en ese sentido son más objetivos. Entonces, a pesar de lo que dijo Ramsés, los egipcios fueron derrotados por el general Hattusili. Sí. La victoria sobre la potencia extranjera tuvo importantes consecuencias internas. Al salvar Kadesh de la carnicería egipcia, Hattusili se convirtió en un héroe nacional. Pero según los informes hititas, el rey, sobrino de Hattusili, molesto por el éxito de su tío, empezó a tramar su caída. Hattusili decidió actuar para romper el tabú más sagrado de la cultura hitita y hacerse con el trono. Y como han descubierto nuestros investigadores, sus acciones desembocarían en el proyecto de construcción más ambicioso jamás emprendido en Hattusha. Nuestros investigadores están en Hattusha, capital del Imperio Hitita, un pueblo mencionado en la Biblia, pero olvidado durante más de 3000 años. En Turquía, en las remotas montañas de Anatolia, ya han descubierto los secretos del gran éxito militar de los hititas. Ahora su objetivo es averiguar más del hombre responsable de todo, uno de los últimos y más importantes líderes del imperio, Hattusili. Las inscripciones nos dicen que los hititas tenían leyes muy estrictas sobre el derecho de sucesión al trono, uno de los motivos principales que mantenía unido al imperio. Pero en 1265 a.C., el príncipe Hattusili se lo arrebató a su impopular sobrino, el rey Mutuwali. Hattusili III era un hombre serio que estaba muy preocupado y convencido de que debía tomar el poder porque pensaba que era lo que hacía falta para salvar el imperio. A pesar del amplio apoyo a sus acciones, al derrocar al monarca legítimo y proclamarse rey, Hattusili había quebrantado una de las leyes hititas más sagradas. Y la penitencia por este crimen pudo ser el motivo de que decidiera reconstruir el templo de Hattusha. Junto con el arqueólogo Julian Bennett, la historiadora Tessa Dunlop investiga las ruinas del templo en busca de pistas sobre los ritos llevados a cabo aquí. Es enorme. ¿Podrías orientarme un poco? Se trata de un templo inmenso. Acabamos de entrar por la puerta principal, la puerta ceremonial. Por todas partes hay detalles que llaman la atención. Para empezar, ¿qué es esto? Tessa ha descubierto uno de los objetos más desconcertantes del templo, la piedra verde. En un tiempo se pensó que era un meteorito. Esta es la famosa piedra verde. Dan ganas de tocarla. Su superficie es luminosa y muy suave. Se ha pulido con el roce de la gente que viene a tocarla. La pregunta es, ¿qué hace aquí? Buena pregunta. Es una piedra local, no cabe duda. No procede del cielo ni nada parecido. Pero lo cierto es que algunas tablillas hacen referencia a piedras rituales y sagradas. Esta podría ser una de ellas. Dentro del complejo del templo se encuentra el santuario, rodeado de algunos de los bloques de piedra más grandes de la ciudad. Este es el muro exterior del templo y puedes ver que en algunos bloques de piedra caliza se han labrado columnas. Son enormes, ¿verdad? Algunos pesan unas 20 toneladas. Son bloques gigantes de piedra caliza. ¿Cómo levantaron unos bloques tan grandes? Con mucha mano de obra, posiblemente esclava, pero también hombres libres. El Santa Santorum es un patio que probablemente quedaba al aire libre. Y detrás el lugar más sagrado de todos, hogar del padre Tormenta Teshub y su esposa, la Madre Sol. Esta es una de las dos salas de culto, y volvemos a ver la misma piedra verde. Es un cuadro casi perfecto. Esta sala parece íntima y acogedora. Sí. En esa esquina hay un pie de estatua. Este era el templo de Teshub y su esposa. Las tablillas hititas nos cuentan algunos detalles de las estatuas. Y hay una que se refiere a la de Teshub como de oro. Recreando el plano del gran complejo del templo, vemos que era el edificio más grande de la ciudad, con 60 metros de largo por 42 de ancho. Dentro del Santa Santorum encontramos el lugar exacto en el que residían Teshub, el dios tormenta, y su consorte, la Madre Sol.
lugares a los que solo podían acceder el rey, la reina y altos dignatarios. A pocos metros, el ingeniero Jesse Karp busca el yacimiento de roca utilizado para los enormes cimientos del templo. Se encuentra junto a un enorme afloramiento de roca del que los hititas extrajeron los bloques de hasta 20 toneladas que necesitaban para los cimientos. Estoy en Kesakaya, cortar piedra en turco. Básicamente es una antigua cantera hitita. Lo que vemos aquí es una grieta en la que los hititas metían cuñas de madera que luego empapaban en agua. De ese modo la madera se hinchaba y partía grandes bloques de roca. En el museo local de Corum, el arqueólogo Thomas Zimmerman muestra al investigador Jesse Karp una reconstrucción de los grandes muros del templo. Obviamente esto es una sección transversal de un antiguo edificio hitita. ¿Podrías hablarme de los métodos de construcción que utilizaban? Por supuesto. Esencialmente se trata de unos cimientos de piedra caliza y un bastidor de madera con ladrillos de barro como superestructura, cubierta por un techo plano de tablas sellado con barro. Las construcciones modernas van fijadas a los cimientos. ¿También las hititas? Sí. Esto de aquí es un doble agujero preparado para fijar el bastidor de madera a los cimientos de piedra. ¿Cómo hicieron un agujero así hace miles de años? Con un taladro de bronce. Para demostrar la forma de perforar de los antiguos hititas, Jesse cuenta con el guía local de Atusha, Anan Ozel. Aquí tenemos una réplica de un antiguo taladro hitita. Los obreros podían perforar hasta 7 centímetros a la hora con uno de estos artefactos. Vamos a demostrar cómo funcionaban. El taladro tiene una pieza de bronce que gira sobre la roca dura, haciendo un agujero tubular que se usa como punto de fijación para el armazón de madera y ladrillo del templo. A partir de una investigación detallada podemos reconstruir el modo en que los hititas levantaron su gran templo hace 3500 años. Comenzaron con enormes bloques de piedra caliza que colocaron como cimientos y rellenaron de escombros. A continuación añadieron una estructura de madera que rellenaron con ladrillos de barro y enyesaron para crear paredes de más de 12 metros de altura. El gigantesco y laberíntico Gran Templo fue uno de los más imponentes del mundo antiguo. Para los hititas, las estatuas de la Madre Sol y el Padre Tormenta eran mucho más que ídolos, eran representaciones vivas de los dioses en la tierra. Las tablillas también hablan de los rituales para las estatuas de los dioses. Debían ser lavadas y vestidas a diario. Una de ellas tenía ropajes de oro. También había que alimentarlas, entretenerlas. Se trataba de un sistema religioso muy controlado y estructurado. Pero el Padre Tormenta y la Madre Sol no eran los únicos dioses a los que rendían homenaje. En la parte más alta de Atusha se encuentran los restos de más de 30 edificios. Hace 3500 años eran templos dedicados a los dioses de los pueblos conquistados. La joven esposa de Hattusili, Pudajepa, era sacerdotisa de un reino conquistado por los hititas y cuando su pueblo pasó a formar parte del imperio, sus deidades fueron incorporadas a la religión. El imperio hitita estaba formado por gente de procedencias muy diferentes. No todos eran hititas. Había distintos grupos con distintos dioses. Así que era una especie de conglomerado de templos dedicados a distintos dioses para contentar al pueblo. Exacto. Debido a eso, los hititas eran llamados el pueblo de los 1000 dioses. Pero no fue una religión lo que unió a todos los pueblos del imperio. Sus archivos revelan que más importantes eran sus leyes. Los hititas eran conocidos como el pueblo de los 1000 dioses. Pero también podría decirse que eran el pueblo de las 1000 leyes, ya que éstas regían todos los aspectos de su vida. La ley hitita era rica y detallada y abarcaba desde el divorcio hasta los límites legales de la autoridad del rey. A diferencia de cualquier otro pueblo de su época, los hititas tenían un sistema legal más preocupado por la práctica que por los castigos. Una de las tablillas ofrece un buen ejemplo del punto de vista hitita sobre la ley. Me refiero a la compensación.
Básicamente dice que si una persona quema accidentalmente la casa de un vecino, tiene que construirle una nueva. La idea es la compensación, no el castigo. Es muy importante, muy progresista. El aspecto más importante de la ley hitita era el acuerdo. La astucia diplomática era su gran arma secreta. Forjando su imperio daban a elegir a sus rivales. Se unían a ellos pacíficamente o los aplastaban por completo. Muchas de sus conquistas tuvieron lugar sin desenvainar una espada. Su mayor acuerdo, considerado el primer tratado de paz internacional de la historia, se encuentra en Estambul, una ciudad turca a horcajadas entre Europa y Asia. Aquí la historiadora Tessa Dunlop descubre el motivo secreto que oculta el tratado y las pistas que la ayudarán a entender por qué desapareció el imperio de la historia. Nuestros investigadores intentan descubrir qué le sucedió a Atusha, capital de los hititas, un antiguo pueblo de la Biblia. Hasta el momento han desentrañado algunos de sus grandes secretos constructivos y han recreado el aspecto que tenían sus grandes edificios y fortificaciones hace más de 3000 años. Ahora la historiadora Tessa Dunlop ha viajado a Estambul, la ciudad más grande de la actual Turquía, para intentar averiguar por qué desapareció de repente el imperio hitita cuando parecía estar en la cima de su poder. Estoy en el centro de Estambul, que a menudo suele citarse como la cuna de la civilización, pero en realidad el primer imperio unificado políticamente en Anatolia, que ocupa la mayor parte de la actual Turquía, fue el hitita. Obviamente ellos nunca llegaron hasta Estambul, entonces no existía, pero ahora muchos de sus grandes tesoros están aquí.